el gobierno de Javier Milei prometió ajuste, pero no cualquier ajuste. Prometió que el ajuste lo paga la casta. Y la pregunta es, bueno, bastante obvia y es, ¿el ajuste realmente lo está pagando la casta o lo estamos pagando todos nosotros? Bueno, ya te adelanto que al final vamos a hacer un cuadrito con el porcentaje de ajuste que está pagando la casta y el porcentaje de ajuste que estamos pagando nosotros. Bueno, la realidad es que el gobierno del remisero menos querido del país dejó un déficit consolidado del 16,8%, una bestialidad. O sea, imagínate vos en tu vida que todos los años gastes un 17% más de lo que ingresas. Tan solo en un año ya tendrías una deuda equivalente a 2 sueldos enteros. O sea, es insostenible. Así es como los políticos manejan nuestra plata. De hecho, es tan necesario el ajuste que incluso el ministro de Economía que había elegido Massa dijo que iba a ajustar, por lo que, bueno, se ve que es bastante inevitable. Bueno, del déficit del 16,8% nos vamos a centrar únicamente en la parte fiscal, que es un 5,5%. El resto lo dejamos porque tiene que ver con el Banco Central y con cosas que no tienen nada que ver. Entonces, el déficit se elimina con 3 opciones. La primera es la forma más linda e ideal, que es creciendo. O sea, claro, la economía crece, entonces el Estado recauda más a través de los impuestos, lo que le ayuda a disminuir el déficit. Bueno, descartadísima. O sea, Argentina no crece hace 13 años y menos lo va a hacer ahora con 200% de inflación, ¿no? Un pequeño detalle. La segunda es haciendo un ajuste y subiendo los impuestos, lo cual no es muy conveniente porque justamente uno de los motivos por los que este país está destruido es por el exceso de impuestos. Y la tercera es haciendo un ajuste y reduciendo los gastos. Y el problema que tiene esto es que por lo general en el corto plazo es durísimo. ¿Qué está haciendo Milei? Bueno, la absurda mayoría del ajuste se está haciendo a través de reducir gastos. Y es justamente acá donde vemos si el ajuste lo está pagando la casta o no. Hay que ver en qué está dejando de gastar. En cosas que nos afectan a nosotros o a los políticos. Bueno, primero tenemos que entender que Milei está en el Poder Ejecutivo Nacional y tiene el Congreso en contra. ¿Esto qué quiere decir? Que él solamente puede tocar el presupuesto nacional, que es un 56% de toda la plata que gasta el Estado, del cual encima el 80% es todo gasto social, o sea, jubilaciones, subsidios, etc. Y encima, al tener el Congreso en contra, está atado de manos, o sea, él no puede reducir lo que se le cante, sino que está limitado por el Congreso. Por ejemplo, en la ley ómnibus se le permitía tocar los fondos fiduciarios, que es una zona de la que se chorea bastante, pero bueno, el Congreso no aprobó la ley. No lo digo con el fin de justificarlo, pero la verdad es que el panorama es nefasto. O sea, tenés que tocar un presupuesto del cual el 80% es gasto social y con el Congreso en contra. Está complicado. Pero esto el tipo ya lo sabía y aún así hizo la promesa de que el ajuste lo paga la casta. Entonces vamos a ver. Entonces, bajo estas condiciones, en lo que va del año, el gasto nacional se redujo en un 23,8%. Una bestialidad. Y esto significa que el gasto público de todo el Estado se redujo aproximadamente de un 38% del PBI a un 33%. Otra bestialidad. Y funcionó, porque se eliminó el déficit muy rápido y de hecho ya tenemos superávit. Esto igual hay que mantenerlo a lo largo de todo el año, no es tan fácil. Entonces vamos a ver en qué rubros dejó de gastar para saber si nos afecta a nosotros o a la casta. Vamos a empezar con un recorte del 59,5% en subsidios a la energía. Básicamente el gobierno deja de enviar plata a distintas empresas de energía como Enarsa o Camesa, que se las envía para que las tarifas no aumenten tanto, lo cual sirve para zafar, pero no es una muy buena política a largo plazo, pero bueno, no importa. Esta reducción explica un total del 3,7 puntos sobre toda la reducción del gasto y obviamente no es casta. Así va a funcionar este video, vamos a ir catalogando cada rubro en particular, obviamente medio así nomás, ¿no? Segundo, tenemos una reducción del 82,4% en gastos de capital, o sea, en obra pública. El Estado deja de girarle plata a empresas constructoras, ferroviarias, a fondos fiduciarios, por ejemplo, para construir viviendas, transporte y varias cosas más, entre las que se encuentran, por ejemplo, el Conectar Igualdad, o sea, las famosas compus del gobierno. Esta parte del presupuesto me parece de las mejores para hacer recortes. Primero, porque las obras públicas no son tan importantes en el cortísimo plazo, y segundo, porque es una parte del presupuesto en la que se choreaba bastante. Esta parte representa 3,6 puntos del total de la reducción del gasto y lo vamos a catalogar como casta. Obviamente no todo es blanco y negro, no todo es 100% casta o no casta, pero bueno, entiendan que es un video de YouTube, hay que ser prácticos. Tercero, voy a poner a 2 rubros, una reducción de un 29,9% en programas sociales y una reducción de las asignaciones familiares en un 16%. Tenemos algunos planes sociales donde se hicieron recortes muy fuertes, como por ejemplo en el potenciar trabajo con un casi 70%, pero claro, este plan social lo manejan las organizaciones sociales intermediarias. O también tenemos, por ejemplo, un 32% de reducción a las becas Progresar. Y después tenemos otros planes sociales que se redujeron, por ejemplo, como todos los que tienen que ver con políticas alimentarias, que se redujeron solamente un 4%, lo cual es muy poco teniendo en cuenta que con la inflación que hay es muy fácil que se te devalúe todo el presupuesto y mantenerlo está bastante bien. Esta reducción del gasto está más que nada enfocada en reducir el choreo de las organizaciones sociales intermediarias, lo cual me parece bien, pero también estás pegando de rebote a un montón de gente que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, representa 2,8 puntos del total del recorte del gasto y lo vamos a catalogar como empate. Si vos no sos tan tibio como yo, podés ponerme en los comentarios en qué rubro lo pondrías. ¿Te parece casta o te parece no casta? Cuarto, tenemos un 12,3% de reducción de gasto en reducción del personal, o sea, bajaron sueldos y rajaron personas del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de ministerios, etc. Esto significó 1,3 puntos de la reducción total del gasto y obviamente es casta, no tengo ni que aclarar por qué. Que por cierto, 1,3 puntos es un montón, teniendo en cuenta que solamente es reducción de personal. Es muy difícil hacer un ajuste muy grande en este rubro, con lo cual es bastante destacable. Estoy dejando el rubro más
polémico para el final, no sé si se dieron cuenta. Quinto, tenemos una reducción del 73% en transferencias a provincias, entre las cuales tenemos reducciones a transferencias que la verdad para mí el principal objetivo que tienen es tapar el déficit que tienen las provincias. O sea, las provincias no tienen sus cuentas ordenadas y se hace cargo el gobierno nacional. Aunque tenemos algunas transferencias importantes como por ejemplo el Fondo para el Incentivo Docente, pero la verdad que estoy totalmente a favor. Como dije en este video que les está saliendo en pantalla, lo conveniente es que el ajuste esté más balanceado y que no lo esté haciendo todo el gobierno nacional. O sea, si las provincias quieren pagarle los sueldos a los docentes, lo cual está bien, bueno, loco, dejen de gastar en publicidad o en festivales. Esto representa un 1,3% de la reducción total del gasto y sin duda lo catalogo como casta. Interrumpo para hacerte acordar que te podés suscribir. Sexto, tenemos una reducción del 44,2% en subsidios al transporte. Bueno, es medio autoexplicativo, pero básicamente plata que ponía el gobierno nacional para reducir el precio de las tarifas de los transportes. Esto representa 1,3 puntos del total de la reducción del gasto y definitivamente no es casta. Séptimo, tenemos una reducción del 28,7% en transferencias a universidades. Esto puede parecer una aberración de entrada y un poco lo es, pero la verdad es que se está encontrando bastante corrupción en las universidades, además de que el porcentaje de pobreza de la gente que estudia en las universidades es bastante bajo y encima las universidades están llenas de ineficiencias, como por ejemplo materias de historia en carreras técnicas, lo cual es gasto que estaría bueno que reduzcan. Sin embargo, por más que para mí hay que pasar la motosierra por ahí, la verdad que sería una injusticia total catalogar esto como casta. Así que el rubro representa un punto sobre todo el ajuste y lo vamos a catalogar como empate. Y atención porque se viene el rubro más polémico y el más importante de todos, de hecho. Y es una reducción del 33% en jubilaciones y pensiones. Una bestialidad. La fórmula que aprobó el gobierno de Alberto Fernández, la verdad que no los venían tratando muy bien a los jubilados, con una reducción de casi el 50% de la jubilación, por lo menos medida en dólares, sin contar con los bonos. Y en este gobierno se están remil haciendo los pelotudos, la verdad. O sea, quisieron aprobar una nueva fórmula dentro de la ley de ómnibus, pero el Congreso no se las aprobó. Pero la verdad que podrían darles aumentos por decreto para compensar lo que están perdiendo y la verdad que con los aumentos que están dando no alcanza. Mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados. Ah, y entonces, Igual, porque te aviso que... igual. No, pero te aviso... Sé que es 15, lo dijo Caputo ayer, 15% y 60 los chicos. Ah, ok, entonces... Sí, pero no podemos ajustar a los jubilados. Bueno, el problema es que no hay plata. El chabón tiene su punto, pero ¿decís que justifica el ajuste a los jubilados o no? Pero el rubro representa 12,6 puntos del ajuste total, un montonazo. Por supuesto que no es casta. Y noveno, tenemos varios rubros que los voy a poner todos como uno solo, que serían otros, en el cual tenemos reducción de bienes y servicios, reducción en gastos de servicios para becas del CONICET, reducción de comida para comedores, reducción de transferencias al correo argentino, a la radio, a la televisión y bueno, un largo etcétera. Por lo que estuve viendo, más o menos nada es fundamental salvo lo de la comida para los comedores, que es verdad que había bastante corrupción ahí, pero bueno, también estás pegando a gente que no tiene nada que ver. Esto representa 1,7 puntos y lo vamos a poner como empate. Y por último tenemos un aumento del gasto de un 34,2% en pagar intereses de deuda y luego un aumento del 31,9% en pagar gastos corrientes como por ejemplo transferencias a hospitales. Esto representa 5,1 puntos y bueno, obviamente era necesario, qué sé yo. Y así nos queda la lista con una reducción de 29,1 puntos en el gasto, pero un aumento de 5,1, o sea, un saldo de 24 puntos de reducción de gasto, que por sí solo no nos dice nada, así que ahora vamos con el gráfico este que está buenísimo. Tengan en cuenta que hay mucho redondeo en el medio, tanto del informe del que yo saqué la información como redondeo mío, así que la información no es súper exacta. Es más o menos para tener una idea. De toda la reducción del gasto, los subsidios a la energía representan un 12,71%, la obra pública representa un 12,37%, los planes sociales e intermediarios representan un 9,62%, los gastos en personal un 4,46%, las transferencias a provincias también un 4,46%, los subsidios al transporte un 4,46% también, las transferencias a las universidades un 3,47%, las jubilaciones un 43,3% y la categoría otros un 5,15%. Los que están en rojo son recortes que no son casta y los que están en verde son recortes que sí son a la casta. Y en amarillo, bueno, los empates. Y como verlo así es un lío, podemos ver el siguiente gráfico. Tenemos que un 21,2% del ajuste lo paga la casta, un 18,24% lo dejamos en empate y el restante 60,47% lo pagamos nosotros. Antes de decirte mi opinión, poneme tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinás de estos porcentajes? Yo creo que tenemos dos maneras de formular una opinión acá. Una es en relación a las promesas que hizo Milei y otra es en relación a las alternativas que había. En cuanto a las promesas, la verdad que no hay que explicar mucho. O sea, el tipo simplemente dijo que el ajuste lo va a pagar la casta y la realidad es que el porcentaje del ajuste que está pagando la casta es muy poco. Y en cuanto a las alternativas, que sería una opción más práctica de evaluar esto y no tan moral, bueno, entiendo que está limitado únicamente al presupuesto nacional, que bueno, es muy sensible y que sin la ayuda del Congreso la verdad que es bastante difícil llevar a cabo semejante ajuste y que además había que hacerlo bastante rápido y de manera bastante violenta, la verdad, porque la alternativa era muy probable
probablemente más temprano que tarde una hiperinflación que es muchísimo peor que este ajuste, es muchísimo peor. Es justamente de hecho la manera que encuentra la economía de ajustarse sola por más que el gobierno no quiera ajustar. Y encima, bueno, por no compararlos con otros ajustes como por ejemplo el de Dualde, donde el tipo incluso con apoyo del Congreso por DNU sacó una ley que hacía que no pueda sacar la plata del banco. Una locura. Entonces, en relación a lo que dije recién, yo creo que podemos tener tres posturas. La primera es, bueno, ser full termo de Milei y negar que el ajuste lo estamos pagando nosotros y decir, no, lo paga la casta porque rajaron un par de secretarios y porque Milei no viaja más en avión privado, sino que viaja en un avión normal. Cuando entiendo, pero son más que nada cosas simbólicas. Está muy bien y las banco, pero entiendo que no sea suficiente. Y la segunda es ser full termo kirchnerista y decir que Milei es un cínico dictador que vino a hacer un ajuste que no era necesario para quitarle la comida de la boca a los pobres y a los jubilados y dársela a su amigo Macri porque la derecha y la dictadura y no sé qué, sin reconocer que tampoco había mucha alternativa. Y tercero, te diría una posición más intermedia, donde reconocemos que el tipo dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y no lo está pagando la casta, lo cual está mal, pero reconocer que tampoco había mucha opción, debido a que el ajuste que hay que hacer es descomunal y las herramientas que él necesita para transferir el ajuste a la casta dependen de que la oposición lo ayude y eso no va a suceder, por lo que dijo algo que no cumplió, pero para lo que son los estándares de la política fue relativamente sincero y está más o menos haciendo lo que puede con las herramientas que tiene. Entonces, mientras el ajuste no dure tanto tiempo, baje rápido la inflación y nos recuperemos relativamente rápido, y bueno, se banca, se podría llegar a aceptar. Y además hay que tener en cuenta algo, y es que la inflación es un impuesto. Entonces, si el resultado del ajuste es que el tipo te baja un impuesto porque baja la inflación, realmente está ajustando por un lado, pero por el otro te está sacando la soga del cuello. Entonces hay que poner todo en la balanza, digamos. Entonces, bueno, vos decime qué opinás. ¿Hasta cuándo bancarías el ajuste? Así que bueno, si te gustó el video, compartíselo a algún amigo, le puedes sacar un screenshot del cuadro y mandársela, que está bastante bueno. Y bueno, si querés más videos como este, puedes suscribirte y activar la campanita. Te mando saludos y además es el primer video en el que dejo fuentes, así que nada, qué sé yo, las dejo por ahí por más que no las lea nadie. Pueden creer que grabé el video entero y no haya prendido el micrófono, boludo, me quería matar.